Muy buenas noches y bienvenidos a este cuarto programa de inversión y opinión económica, el último programa de este año. En este programa vamos a tocar en la agenda el resumen económico, análisis de mercado norteamericano e instrumento de inversión rentable, una oportunidad de inversión. Demos inicio y primeramente vamos a empezar con el disclaimer. Este programa es para fines informativos y las opiniones son propias del presentador. No debe considerarse como una asesoría financiera ni se asume la responsabilidad de cualquier acción de los espectadores relacionada a inversiones. Cabe señalar que se realiza asesorías personalizadas, pero no a través de este canal. Entonces, vamos a empezar con el resumen económico. Y empezamos con la desaceleración del crecimiento del PBI a nivel global. Para el año 2023, eso es según fuente del Banco Central de Reservas del Perú, va a ser del 2.3% para el próximo año. Cabe señalar que la proyección previa fue de 2.7%. ¿A qué se puede deber esto? Principalmente por la crisis energética que se está viviendo en la eurozona y el Reino Unido, además de la situación en China por su política de COVID-0. Esas pueden ser las razones principales que ha impactado el PBI global. Ahora, si desglosamos un poco y vemos el crecimiento del PBI por regiones y países, podemos ver que aquí la proyección previa y la proyección actual. ¿Qué cambios han habido? En la eurozona podemos ver que la proyección previa era de 1% para el 2023. Sin embargo, la proyección actual es 0%. En Estados Unidos, la proyección se ha reducido. Para el año 2023, la proyección previa era de 1.2% y actualmente es 0.6%, 50% menos de lo que se había proyectado antes. En Latinoamérica, podemos ver que también ha habido una reducción de 1.8 a 1.5% para el 2023. Finalizando con China, podemos ver que ha habido una pequeña variación para el 2023. La proyección previa era 5% y ahora está en 4.8%. Sigamos. Entonces, ahora vamos al lado de la inflación. Ha habido un aumento en la proyección. Y aquí podemos ver que en el año 2022, en este año, la proyección es, según el Fondo Monetario Internacional, en su último reporte, de 8.8%. Y para el año 2023, 6.5%. Cabe señalar que hubo un incremento de esta proyección en 1.4% y 1.7% respectivamente con respecto a julio. Ahora, ¿cómo está la inflación actualmente en Latinoamérica? Aquí podemos ver a Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, ¿no? Y una de las cosas, bueno, que podríamos resaltar positivas, hablando un poco de Perú, es de que después de Brasil, Perú cuenta con la tasa de inflación más baja de la región. Sin embargo, en el mes de noviembre, la inflación de Perú subió 0.17% más que octubre. Y ahora en diciembre, hace una semana atrás, un informe de Scotiabank señaló de que en diciembre ya había habido un aumento del 0.4% de inflación debido a los bloqueos y las protestas que hubo la semana pasada. Sigamos. ¿Cómo está la inflación, pero ahora en los países desarrollados? Y acá podemos ver a Estados Unidos, la eurozona,
Alemania, España y el Reino Unido. Aquí podríamos resaltar un poco Estados Unidos, ya que después de España, Estados Unidos mantiene la tasa más baja. Está en 7.1%. Cabe señalar que en el mes de octubre estaba en 7.7% y bajó para el mes de noviembre la tasa de inflación en 7.1%. A pesar de eso, la Fed mantiene su posición agresiva de seguir aumentando la tasa de referencia hasta poder llegar al rango meta, que es del 2%. Ahora, vamos un poco más al tema local. ¿Cómo está la proyección del crecimiento del PBI de Perú? Esta es información del Fondo Monetario Internacional en su último reporte. Para el 2022 se proyecta que cierremos este año en 2.7% y para el año 2023 en 2.6%. Sin embargo, el BCR ha informado de que va a haber una desaceleración del crecimiento de la inversión privada de 1.8 a 1% para el 2023. Recordemos que para este año el crecimiento de la inversión privada ha sido prácticamente 0%. Y el sector minero en este año tendría una caída del 6% y el 2023 de 16.6%, lo cual podría haber una variación en esta proyección para el año 2023. Ahora, ¿cómo está la inflación actual de Perú? Y veamos un poco aquí el gráfico. Al cierre de noviembre, según el Banco Central de Reserva del Perú, la tasa de inflación ha estado en 8.45%. Y acá tenemos que señalar de que ha habido un aumento con respecto a octubre, en el cual la inflación estaba en 8.28%. Esperemos que pueda haber una pronta reducción y podamos regresar al rango meta en el próximo año. Según el BCR, en el último trimestre del 2023 podríamos estar regresando al rango meta. Otros analistas señalan que sería en el primer trimestre del año 2024. Pero va a haber varios factores que podrían impactar y variar esta proyección, especialmente considerando la incertidumbre política que vivimos actualmente. Ahora, vayamos al análisis de mercado norteamericano. Y acá, primeramente, quisiera mencionar que ¿qué es lo que usaremos para evaluar el mercado de los Estados Unidos? Y es el índice de referencia Standard & Poor's 500. Este es un índice bursátil de relevancia mundial. Está compuesto por las 500 compañías líderes por capitalización de los Estados Unidos. Finalmente, captura aproximadamente el 80% de la cobertura de capitalización de mercado disponible. Entonces, analicemos un poco el Standard & Poor's 500. Y acá decidí poner un gráfico de los últimos 5 años, pero si ustedes ponen en los últimos 10, en los últimos 15, últimos 20, van a poder ver que la tendencia es la misma, alcista. ¿Okay? En el largo plazo, el S&P 500 siempre ha sido negativo. Y acá, poniendo como ejemplo, en los últimos 5 años, desde el 2017, podemos ver que el precio cerró en ese año en 2.673.61. ¿En cuánto se encuentra al 20 de diciembre el precio? En 3.821.62. Había un aumento considerable. Ahora, ¿cómo está este año la variación?
ha sido de menos 19,82%. Cierto, está negativa. Sin embargo, no es tanto como ha sido en la crisis financiera del 2008. Y en un momento vamos a ver justamente eso, cómo se ha comportado el S&P 500 durante diferentes crisis. Entonces, veamos el desempeño del Standard & Poor's 500. Esto es desde el año 1986 al cierre del 2021. Recordemos que estamos en negativo este año en casi 20%. ¿Cómo estuvimos en la última crisis? ¿Cómo estuvo en la última crisis Estados Unidos? En el año 2008, en la crisis financiera, hubo un rendimiento negativo de casi 42%. No estamos siquiera a la mitad de lo que fue en aquel año. ¿Qué pasó el año siguiente del 2008? El 2009. Hubo un rendimiento positivo del 53,54%. Y tuvo un rendimiento positivo los siguientes 9 años, 10 años. Entonces, de hecho, del 2009 hasta el cierre del 2021, solo hubo un año en el cual estuvo negativo y fue del menos 1,04%. Entonces, este tipo de datos son importantes para considerar de cómo se comporta el mercado norteamericano y cómo le hace frente ante diferentes crisis. Podemos ver que el golpe más fuerte que tuvo el S&P 500 fue en la crisis del 2001, ¿no? Entre el 2000 y el 2002, el Standard & Poor's 500 tuvo un rendimiento negativo. Pero de ahí, desde el 2003 hasta el año 2021, solo hubo 2 rendimientos negativos. Entonces, estos datos son importantes para tomar en cuenta y para entender cómo el mercado norteamericano se recupera. Ahora, como un dato, la tasa de interés anual promedio del Standard & Poor's 500, ¿cómo ha sido desde sus inicios? Su promedio anual de rendimiento ha sido del 10%, y en los últimos 20 años ha sido un promedio del 7,3% anual. Entonces, estos datos son muy importantes para considerar al momento de invertir. Veamos unos factores interesantes que quisiera mencionar. En el Standard & Poor's 500, viéndolo por sector, en el sector energía, ha habido un rendimiento positivo de 64,8% year to date. ¿Esto de qué? Debido a la guerra de Rusia-Ucrania, las compañías petroleras de Estados Unidos se han beneficiado, registrando sus márgenes de rendimiento más altos desde al menos 1990. Entonces, este es otro dato importante para tomar en cuenta de que, a pesar de la crisis energética y cómo se ha impactado la eurozona o el Reino Unido, podemos ver cómo Estados Unidos sí se ha visto beneficiado en el sector energético. Ahora, vamos a la última parte de la agenda, instrumento de inversión rentable. Y acá justamente es lo que les iba a comentar. Justamente aquí es una nota en el cual tiene como subyacente el Standard & Poor's 500. Este producto tiene 2 factores muy importantes que deben tomar en cuenta. Es 100% capital garantizado. Y la ganancia, escuchen bien, es tanto en el alza como en la caída del índice. Esta nota está disponible hasta el día de hoy.
Si están interesados, si quisieran más información, nos pueden contactar. Al final estaré brindando el correo. Entonces, demos un ejemplo de cómo esto funciona. Escenario A vencimiento. ¿Cuál es un periodo de 36 meses? El subyacente está por debajo del 75% o por encima del 125% del nivel inicial. El inversionista recibe 100.108% de capital inicial. Escenario B, a vencimiento. El subyacente está entre 75% y 125% del nivel inicial. El inversionista recibe, 1 a 1, la participación absoluta. Negativa, positiva, siempre gana. Ejemplos. El Standard & Poor's 500 acabó en 60% al finalizar. El inversionista va a recibir 108%. Acabó en 75%. El inversionista recibe 125%. El S&P 500 acabó en 95%. El inversionista recibe 105%. El Standard & Poor's 500 acabó en 125%. El inversionista recibe 125%. Y finalmente, el Standard & Poor's 500 acabó en 135%. El inversionista recibe 108%. En otras palabras, el inversionista tiene una opción de ganar entre el 8 y 25%. Y para poder terminar, ¿cómo y dónde adquiero la nota? La compra de la nota del S&P 500 se adquiere a través de la sociedad agente de bolsa. Está regulada, es importante mencionar, regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores, que actúa como custodio y operador. Para mayor información, nos pueden contactar en info@ioeconomica.com. También los invito a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube para que puedan estar al tanto de los siguientes programas. Menciono una vez más el correo, info@ioeconomica.com. Y finalmente hemos llegado al fin de este programa. Quiero agradecerles a todos por su participación y nos vemos pronto. Que tengan felices fiestas, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Buenas noches.